¿Qué condiciones se deben de cumplir para que esta caja empiece a deslizarse hacia abajo en el plano inclinado? Primero, sabemos que si queremos que se desplace en este sentido, tenemos la fuerza del peso que está totalmente vertical y esta se va a descomponer en sus componentes rectangulares. Una componente en este eje X y otra componente en el eje totalmente perpendicular a la superficie. Debe vencer la fuerza de fricción, que esta se opone al movimiento, iría hacia atrás. Y adicional debe vencer esta fuerza, que es la que tendría esta cajita. Cumpliéndose esas condiciones, vemos entonces que la caja baja sin ningún problema por el plano inclinado.